Hay historias que, de verdad, parecen sacadas de una película. De esas que hablan de supervivencia contra todo pronóstico, de viajes imposibles por paisajes helados y de regresos que pueden cambiar un ecosistema para siempre. Pues bien, la que vamos a contar hoy es una de esas. La increíble odisea del bisonte de bosque. Un gigante que vuelve para reclamar lo que es suyo, su hogar ancestral en las tierras infinitas de Alaska. Piensen por un momento en un animal que desapareció por completo de Estados Unidos hace más de 100 años. Un mamífero terrestre tan grande que su aliento forma nubes de vapor en el aire helado y su simple presencia puede decidir el futuro de la tundra. Ahora, piensen que, contra toda lógica, ese gigante está de vuelta. Y no es el guión de una peli de ciencia ficción. Es uno de los proyectos de conservación más alucinantes y ambiciosos de nuestro tiempo. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta aventura. Primero vamos a conocer de cerca a nuestro protagonista, el bisonte de bosque. Luego viajaremos a su pasado más oscuro, cuando estuvo a punto de desaparecer para siempre. Seguiremos su épico viaje moderno, veremos los retos de su nueva vida en Alaska y para terminar descubriremos por qué se le considera un auténtico ingeniero del ecosistema. ¡Vamos a ello! Antes que nada, es clave entender de quién estamos hablando. Porque, ojo, no es un bisonte cualquiera. Este es el Bison athabaskai, el bisonte de bosque. Y para que nos situemos, es el mamífero terrestre más grande y pesado de toda Norteamérica. Una auténtica bestia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta tabla nos enseña que las diferencias van mucho más allá del tamaño. El bisonte de bosque es una obra de arte de la evolución, adaptado al extremo norte. Fíjense en la joroba, no es como la de su primo de las llanuras, redondeada, es alta, cuadrada, y su punto más alto está por delante de las patas. ¿Y eso por qué? Pues no es por estética, es pura ingeniería. Le da una fuerza brutal para usar la cabeza como si fuera un quitanieves, apartando metros de nieve para encontrar comida. Y luego está su pelaje, más oscuro, más lanudo, un abrigo perfecto para el frío más extremo. Es una criatura forjada por el silencio de los bosques boreales. Para que nos hagamos una idea real de la escala de este animal, hablemos de peso. Un macho adulto puede pasar de los 907 kilos, es casi una tonelada. Es básicamente como si un fantasma de la edad de hielo estuviera caminando hoy entre nosotros. Un coloso en toda regla. Y aquí viene un concepto fundamental. El bisonte no es solo un animal grande y ya está. Es lo que los biólogos llaman una especie clave. Esto significa que su presencia o su ausencia desencadena un efecto dominó que lo cambia absolutamente todo a su alrededor. Quédense con esta idea, porque es crucial para entender por qué su regreso es mucho más que traer de vuelta a un animal. Es devolverle al puzzle una de sus piezas más importantes. La historia de este regreso es épica, sí, pero para entender su verdadera dimensión tenemos que viajar al pasado. A una época de silencio, de desaparición, a un momento en que el bisonte de bosque casi se borró del mapa para siempre. La cronología, de verdad, pone los pelos de punta. A principios del siglo XX, el último bisonte de bosque de Alaska es abatido. A mediados de siglo, la ciencia lo da por extinguido. Punto final, o eso parecía. Porque en 1957 ocurre un auténtico milagro. Se descubre una pequeña manada, totalmente aislada y genéticamente pura, en una zona remota de Alberta, en Canadá. Unos 200 individuos que, sin saberlo, eran la última esperanza de toda su especie. Gracias a ellos y a décadas de trabajo, en 2012 su estatus mejoró. Todavía no están a salvo, pero desde luego volvieron de entre los muertos. Y esa increíble historia de supervivencia nos trae de golpe al presente, a una operación logística que roza lo imposible, trasladar a decenas de estos gigantes a lo largo de miles de kilómetros para devolverlos a un hogar que solo conocen por un instinto grabado en su ADN. 44. Grábense ese número. Es el número de jóvenes bisontes de bosque cuidadosamente seleccionados del Parque Nacional Elk Island de Canadá, que en abril de 2024 emprendieron el viaje de sus vidas. Un viaje que va a cambiar el futuro de Alaska. A ver, mover a 44 moles de casi una tonelada no es ninguna broma. El protocolo es de una precisión milimétrica. Primero se eligen los ejemplares más jóvenes, sanos y con la mayor diversidad genética posible. Luego, una cuarentena súper estricta para asegurar que no portan enfermedades. Justo antes de salir, un sedante suave para que el estrés no les juegue una mala pasada. Y entonces llega el contraste brutal. El aliento cálido de un animal prehistórico contra el acero frío de un camión. Es un operativo casi industrial para transportar un trozo de naturaleza salvaje. El viaje en sí es una auténtica odisea. 40 horas del tirón, cruzando 2.500 kilómetros por la autopista de Alaska. Imaginen un solo camión, recorriendo el norte con una carga tan valiosa como frágil.
Hay una parada clave en Whitehorse, en Yukon, para un cambio rápido de conductor y una inspección. Todo está coreografiado para que el vehículo se detenga lo mínimo posible. Es una carrera contrarreloj para llevarlos sanos y salvos a su nuevo hogar. Y claro, una hazaña de este calibre solo es posible con una colaboración extraordinaria. Esto no es trabajo de un solo país, es un puente entre naciones. Parques de Canadá y el Departamento de Pesca y Caza de Alaska trabajando codo con un único objetivo: restaurar un ecosistema y, en cierto modo, corregir un error del pasado. Pero una cosa es llegar y otra muy distinta es quedarse. La verdadera prueba para estos gigantes empieza ahora. Tienen que adaptarse, sobrevivir y prosperar en un entorno salvaje del que sus antepasados fueron borrados hace un siglo. Y su destino no es un lugar cualquiera. Es el refugio estatal de Minto Flats, un auténtico paraíso para bisontes. Hablamos de 500.000 de acres, o sea, una barbaridad de terreno lleno de humedales y, lo más importante, praderas inmensas de juncos. Resulta que los juncos son su comida favorita en invierno, y aquí los fuertes vientos a menudo barren la nieve y se los dejan en bandeja. Es el sitio perfecto, elegido a conciencia, para que esta nueva manada pueda echar raíces. Pero ojo, porque el paraíso tiene sus trampas y el éxito no está ni mucho menos garantizado. Para entender los riesgos, solo hay que ver lo que pasó con la primera manada que se reintrodujo en Alaska en 2015, cerca del río Innoko. Fíjense en la gráfica. Empezaron con 130, pero tras un invierno duro cayeron a 91. Se recuperaron, llegaron a ser 150, pero un invierno brutal en 2023 los dejó en solo 72. Esto nos enseña una lección de humildad. La naturaleza siempre tiene la última palabra. Su mayor amenaza son los inviernos en los que llueve sobre la nieve, creando una capa de hielo, como un cristal, que les impide por completo llegar a la comida. Aun con todos estos desafíos, el optimismo es total. Como dice Tom Seaton, el biólogo que ha sido el alma de gran parte de este proyecto, es un momento increíblemente emocionante. Cada éxito, cada cría que nace bajo el sol de Alaska, cada manada que logra superar un invierno, es una victoria gigantesca, no solo para este lugar, sino para la conservación en todo el mundo. Y ahora llegamos a lo que a mí personalmente me parece lo más alucinante de toda esta historia. ¿Se acuerdan de que eran una especie clave? Pues resulta que el regreso del bisonte no solo sirve para restaurar el pasado, podría ser una de nuestras mejores armas para proteger el futuro, sobre todo en el ecosistema tan frágil del Ártico. El término que se usa es ingenieros ecológicos. Y es que no son meros habitantes del paisaje, no, son sus arquitectos. Cosas tan simples como pastar, pisotear la nieve o revolcarse en el barro tienen consecuencias a una escala gigantesca, remodelando el terreno a su paso. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente increíble. Verán, en invierno la nieve es como un edredón, una manta que aísla el suelo del frío extremo del aire. Pero los bisontes, para buscar comida, la pisotean, la compactan, la aplastan. Al hacer esto, le quitan la manta al suelo. Permiten que el frío siberiano penetre en la tierra y ayude a mantener congelado el permafrost, ese suelo helado que almacena cantidades enormes de gases de efecto invernadero. Y no solo eso, al pastar estimulan que la hierba eche raíces más y más profundas, lo que saca carbono de la atmósfera y lo guarda bajo tierra. Son literalmente aliados inesperados en la lucha contra el cambio climático. Y así, la historia de 44 bisontes en un camión se convierte en algo mucho más grande. Nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Quizás, mientras buscamos soluciones tecnológicas para el futuro, una de las herramientas más poderosas sea simplemente mirar al pasado y devolver a los grandes ingenieros de la naturaleza como el bisonte de bosque el poder de hacer su trabajo. Ahí queda esa reflexión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Gracias.